Capítulo 13. Pidiendo problemas. Kitsune estaba en una cueva oscura. Las paredes estaban goteando agua, y un humo rojo le quemaba los pulmones. Frente a él había una gran jaula hecha de pilares pedregosos y cubierta con sellos complejos. En el centro de la estructura había una gran cerradura con una hoja de papel, manteniendo las voces aprisionadas. Detrás, 3 pares de ojos miraban al niño, cada uno irradiando malevolencia, sadismo y crueldad. «Finalmente has venido, Barco», declaró un zorro blanco de 3 colas con voz monótona. Llevaba una máscara azul e inexpresiva. «Te estábamos esperando». Parecía educado, pero Kitsune sabía que era solo una ilusión. Bajo esta aparente cortesía, solo había un corazón de piedra. «Has roto el trato», agregó otro zorro de 3 colas, gris esta vez, con un tono falsamente feliz. Llevaba una máscara amarilla, que parecía un rostro humano sonriente. «Pequeña pieza de mierda». El último zorro de 3 colas rugió locamente. Era negro, con una máscara roja, como un demonio. «¿Te atreves a traicionarnos?» «No hice nada». Kitsune protestó. Las voces se habían silenciado después de la paliza que Amaterasu le había dado, y él había esperado tontamente que se hubieran desvanecido para siempre. «Mentiroso». El negro gritó, y un fuerte dolor de cabeza hizo que Kitsune cayera impotente sobre su espalda. El zorro blanco permaneció inmóvil, mientras que el gris parecía deleitarse con el sufrimiento de su nave. «Has permitido que un ser impuro te ayude, mientras nos prometiste tu eterna devoción y fidelidad a cambio de nuestro poder. Ya estabas cerca de romper nuestro trato, cuando te uniste a este clan Arashi, pero ahora, tomaste este pez con tú debes amar solo a nosotros». El negro gritó. «Solo somos reales. Te dictamos el poder, el temor y la venganza que tú animaste mucho. Y nos desechaste. ¿Tienes alguna idea de lo poderosos que somos?». El blanco declaró sin emoción, mientras miraba a Kitsune como si fuera una especie de alimaña. «No tenemos principio ni fin. Somos las 3 caras de un demonio, la expresión de tu locura y la encarnación de tu voluntad». Miró a su hermano negro. La furia. Se quedó mirando su ser gris. El egoísmo. Tocó su torso. El orgullo. «Juntos, hemos destrozado montañas», continuó el orgullo. «Quemamos bosques, vaporizamos mares, desatamos tsunamis y derribamos imperios. En tu locura y aislamiento, nos dividiste y nos infectaron con tu locura y tus deseos internos, haciéndonos más fuertes, más inteligentes, y dándonos individualidad, un objetivo y un propósito. Nos hemos convertido en uno, y hemos convivido en perfecta armonía. Hemos rugido contigo y matado contigo. Le hemos ofrecido la oportunidad de unirse a nosotros, convertirse en una de las caras, un aspecto del Kyuubi», declaró el egoísmo. «Te ofrecimos poder, venganza y compañía, a cambio de libertad y sentimientos. Se suponía que debías amarnos, y solo a nosotros, confiar en nosotros, y solo en nosotros, para luchar con nosotros, y solo con nosotros. Y sin embargo, tú nos traicionó por simples humanos. Nos abandonaste». La ira rugió. «Usted y este peces nos contienen aquí. No somos tan libres como somos. El mundo aún no se quemó aún. Esto es intolerable. No nos apagarás». «¿Y por qué no?». Kitsune declaró mientras se levantaba, decidido a estar valientemente ante sus eternos verdugos. «Me traicionaste primero. Me obligaste a matar a personas inocentes». «No hay tal cosa como un inocente», respondió el orgullo con un tono petulante que podría avergonzar a un noble humano. «Solo diferentes grados de culpa. Todos los pecadores deben ser castigados. El castigo trae miedo, y el miedo siempre trae control. Estabas celoso de ellos», declaró el egoísmo con una voz insidiosa. «Querías torturarlos. Está incorrecto». El recipiente del demonio gritó, llorando cuando volvió el dolor de cabeza. Se llevó las manos a las sienes, pero las voces no se detuvieron. «Es verdad». La ira rugió. «Nos rogaste que los castigáramos. Odiaste a esos niños, por tener lo que no tenías. Odiaste el Hokage por defender a Hyuga. Odiaste todo, y anhelaste una destrucción sin fin. Eres parte de nosotros», agregó rápidamente el egoísmo. «Tus deseos eran y siguen siendo los nuestros. Nos creaste y no nos has destruido. Incluso si te niegas a admitirlo, inconscientemente, todavía nos necesitas. Todavía eres una pieza del rompecabezas. Eres simplemente otra cara de un ser más grande, vasija», continuó el orgullo, «y no permitiremos la rebelión de un aspecto. Te volverás uno con nosotros una vez más y le darás al mundo el sufrimiento que merece. Nuestra tiranía será reconocido, y los humanos se encogerán de miedo ante nosotros, como lo han hecho antes».
Kitsune los fulminó con la mirada. Nunca. No dejaré que me controles de nuevo. No dejaré que lastimes a mis amigos. Los tres resoplaron. No puedes competir con nosotros, se burló el egoísmo. Somos tú. Somos el verdadero tú. Somos todos poderosos. La ira gritó. Destruiremos lo que tienes querido, el mundo y todo lo que no es nosotros. Mientras existamos, no somos impotentes, terminó el orgullo, cuando la cueva comenzó a llenarse de luz. Mientras haya deseos dentro de tu corazón, te controlaremos. Mientras tu mente permanezca destrozada, viviremos. Y Kitsune se despertó brutalmente, cuando alguien le arrojó un balde de agua fría en la cara. Sorprendido y desorientado, el niño terminó mirando a su agresor. Sabusa tenía una mirada sádica y aterradora. Buenos días, pececito, dijo con alegre alegría. Es hora de comenzar tu entrenamiento. Kitsune simplemente se encogió, vacilando brevemente entre huir y obedecer. No es que el espadachín mayor le dejara ninguna posibilidad. El recolector, ¿por qué nos llamaste? La ira gritó con una voz enloquecida. Estamos a punto de darle al último aspecto una lección que tan profunda merece. Antagonizar su nave es perjudicial a largo plazo para todos nosotros, respondió el Kyuubi con calma desde detrás de su jaula. Aún no estás en una posición de fuerza. Esperar es para los débiles. La ira gritó. Debe gritar. Suficiente, ordenó el orgullo con su tono siempre monótono. Su castigo llegará a su debido tiempo, pero no ahora. Supongo que no nos reuniste para algo tan trivial. No, fue para una fiesta de póker, dijo el Kyuubi detrás del retrato. Por supuesto que es importante. Cállate la boca. Por favor, cálmate, declaró el Kyuubi detrás de la jaula. Un minuto, ¿y ya una disputa? Había pedido a todos sus homólogos que discutieran algo importante, pero si simplemente se iban a matar, bueno, después de todo, eran bestias de cola, incluso si estaban tan fragmentados y corrompidos como el trío que acechaba en la mente de Kitsune. Si un contenedor podría afectar a su inquilino a tal existente, el Kyuubi en Naruko estaba preocupado por su cordura. Estas futilidades son para humanos, y ciertamente no para seres superiores como nosotros. Estoy de acuerdo, respondió el orgullo, mientras hacía una señal al egoísmo. El zorro gris puso sus patas en la boca de la ira, evitando que hablara, para su furia. Hablaré por nosotros tres, los demás, ¿no podemos encontrar apodos en su lugar? El retrato Kyuubi resopló. Nuestros contenedores lo hicieron y aparentemente es útil. Diablos, incluso los Uchiha lo hicieron. El orgullo ni siquiera parpadeó. Ya tenemos nombres. Nos escuchaste hablar con nuestro contenedor, así que sabes cómo nos definimos. Entonces elegiremos nuestros propios nombres, declaró el Kyuubi enjaulado. Siendo la causa de esta reunión, tomaré el alias de El Recolector. El demonio en el retrato se burló. ¿Y cómo se supone que me llame? El nicknamer. Las miradas de sus homólogos solo lo hicieron suspirar. Tienes que estar bromeando, el asunto está resuelto, anunció el recolector. Ahora, podemos comenzar nuestro primer cónclave. El tema será, bueno, esto, dijo, mientras miraba en dirección al hombre apodado el paisaje mental de Kasama. Los demás lo imitaron, volviendo lentamente la cabeza hacia la oscuridad. Una red de espejos se movía, rodeada por un mar hermoso y claro. Pero encima, un cielo nocturno lleno de estrellas, que se expandía lenta pero seguramente, oscureciendo el paisaje mental de Kasama cada vez más. En el centro de este cielo, había un inmenso y brillante sol púrpura que irradiaba con lo que solo podía llamarse pura malevolencia. Mientras lo miraban, los diferentes Kyuubi sintieron una voluntad malvada, dominante e insidiosa que les devolvió la mirada. Rápidamente movieron sus ojos en otra dirección, antes de ser completamente cautivados por la inteligente luminaria. Amatsu Mikaboshi, el orgullo susurró con horror y temor, su arrogancia había sido abrumada instantáneamente por el instinto de supervivencia. El egoísmo temblaba, e incluso la ira se había quedado en silencio. El nicknamer miró a la estrella siniestra por más tiempo, antes de mirar a sus contrapartes con una mezcla de miedo y seriedad. Ahora entiendes por qué te convoqué, dijo el recolector. Me di cuenta de su presencia solo recientemente, pero se ha infiltrado en la mente de Kasama durante algún tiempo. Creo que Madara es de alguna manera responsable de este desastre en la espera. ¿Cómo es posible? Se preguntó el orgullo, aterrorizado. Amatsu Mikaboshi es una deidad, una fuerza oscura y primordial, una entidad anterior a la creación misma. Un simple humano no debería ni siquiera atraer su atención, y mucho menos aprovechar su poder. Es completamente posible, dijo Nicknamer.
Siempre y cuando corrompa algo, a Amatsu Mikaboshi no debería importarle menos quién lo usa o para qué. Y realmente, Mikaboshi es pura nada. Realmente no piensa o planifica, simplemente lo es. Madara probablemente encontró una manera de crear vínculos con él, aprovechando el poder para sus propios fines. Dudo que incluso comprenda lo que realmente es Amatsu Mikaboshi, agregó el recolector. Está usando un combustible sin conocer su composición y origen. Explica muchas cosas sobre ese maldito Uchiha, se dio cuenta el egoísmo. Si puede aprovechar el poder de control de la fuerza oscura, entonces probablemente pueda imponer su dominio sobre nuestras mentes, el recolector asintió. Ningún Sharingan normal debería ser capaz de hipnotizarnos. El Mokuton puede, porque somos parte de la naturaleza, pero el Sharingan es solo un ojo mutado. Pero si se ve reforzado por las maldiciones de la estrella del cielo de agosto, por eso es inmortal. El Nicknamer gritó. Y es por eso que puede controlar el espacio. Amatsu Mikaboshi puede doblar las reglas del universo a su favor, si no las ignora por completo cuando se ajusta a sus necesidades. ¿Se dan cuenta de lo que significa?, preguntó el orgullo. Si la fuerza oscura está involucrada, entonces no puede ser bueno para ninguno de nosotros. La única vez que el Kami de las estrellas se involucró casi causó que la Tierra terminara, cualesquiera que sean sus intenciones, su presencia es solo sinónimo de fatalidad y olvido. Sugiero que matemos la nave de Mikaboshi antes de que se convierta en un avatar de la fuerza oscura, declaró el egoísmo. O peor, aprende a aprovechar su poder y lo usa para controlarnos. Negamos ser controlados de nuevo. La furia rugió, mientras se liberaba de las restricciones de su otro aspecto. Debemos prevenir la subida de otra Madara. Entonces, dijo Nicknamer, todos estamos de acuerdo en asesinar al humano a la primera oportunidad. El recolector sacudió la cabeza. Hay otra opción. Una que incluso podría beneficiarnos a largo plazo, agregó con una sonrisa maliciosa. Todos los Kyuubi lo miraron. ¿Qué posibilidad tienes en mente?, preguntó el egoísmo. Esperando y observando, explicó el recolector. No sé cómo funciona exactamente este vínculo, maldición o lo que sea, pero obviamente está en su desarrollo inicial. Al observar el proceso, podríamos descubrir cómo funcionan los poderes de Madara, y si podemos contrarrestarlos. ¿Realmente crees que es posible explotar y resistir el poder de la encarnación misma del control y el olvido?, el Nicknamer se preguntó. Eso es una locura. La frontera entre el genio y la locura es muy delgada, declaró el orgullo. Estoy de acuerdo con el recolector. La fuerza oscura podría ser invencible para aquellos en nuestro nivel de existencia, pero sus usuarios no lo son. Aprender cómo usan Mikaboshi podría ser la clave para evitar que los Uchiha vuelvan a controlarnos. El riesgo es demasiado grande. El egoísmo gritó. Mejor mata la nave, en lugar de dejar que el vacío crezca dentro de su corazón. ¿Tienes miedo?, preguntó la ira. ¿Estás terrificado de la estrella de agosto? Todos deberíamos estarlo, dijo el Nicknamer. ¿Has olvidado que es debido a su influencia que nuestro ser original se corrompió? ¿Has olvidado que fue para purgar a Tentails de su influencia que el sabio nos había dividido, para evitar la destrucción total del mundos, ya que la existencia de Mikaboshi es aparentemente multiversal? El hombre lo tragó sobre sí mismo. La ira rugió furiosamente. Su desesperación, odio y deseo por la muerte y el olvido aumentaron la mente de la madre, permitiendo que Mikaboshi lo corrompe. No cambia el hecho de que Amatsu Mikaboshi es algo que puede y quiere controlar o destruir universos enteros, gruñó el Nicknamer. La decisión de permitir que se joda con otro ser debe tomarse con la mayor seriedad. La decisión es aún más importante, ya que Kasama puede viajar entre otros planes de existencia. ¿Te das cuenta de que potencialmente le estamos dando a Auguste Star un arma definitiva? Todos sabemos de lo que es capaz la fuerza oscura, declaró el recolector. Y es por eso que creo que deberíamos observarlo desde lejos, con la esperanza de encontrar una manera de contrarrestarlo. No tendremos otra oportunidad, pero Madara tendrá muchas más. Estoy de acuerdo, agregó el orgullo. Mientras el humano no esté completamente corrompido por la maldición de Mikaboshi no la aproveche, no arriesgamos nada. Entonces se acaba, ladró la ira. El buque vivirá. El egoísmo parecía incómodo con la decisión, pero no dijo nada. ¿Informamos a los humanos?, preguntó el Nicknamer. No, dijo el recolector. Cuando Mikaboshi ha maldecido a alguien, no hay forma de sacarlo del alma, o, al menos, no sabemos cómo hacerlo. Sería inútil informar a Kasama, y causar desarrollos desconocidos. Nosotros debe permanecer en silencio, por el momento. ¿Alguien tiene otra pregunta?,
Preguntó el orgullo, y el resto sacudió la cabeza. Entonces supongo que ya no tenemos nada que decir. El recolector asintió. Esta reunión está terminada. Nos mantendremos en contacto para cualquier evento nuevo. El viajero, Kasama, apenas evitando ser decapitado por la espada de Sabusa, Kasama dio un paso atrás, antes de cortar a su maestro por la mitad, o más bien, intentarlo. El espadachín paró distraídamente con su espada, casi aburrido por la mirada en sus ojos. Tu espada está hecha para esgrima, es decir, apuñalar a la gente, gruñó. No es lo suficientemente grande o pesado como para cortar o aplastar a la gente. En el mejor de los casos, solo infligirás heridas menores. Debes concentrarte, ser rápido y darle a tu enemigo un golpe preciso y mortal, apuntando a los 8 sensibles puntos. Debes ser como una serpiente. No es mi culpa si solo he visto a Orochimaru usar la habilidad de perforación de su espada. El vagabundo del mundo luego trató de perforar el pecho de Kirin. Un kitsune cansado y muy magullado los observó desde un costado, debajo de un árbol. Demasiado lento, declaró Sabusa mientras se hacía a un lado. Demasiado predecible. Desvió otro ataque con su propia arma. No lo suficientemente preciso. No lo suficientemente cerca. Tu postura es demasiado rígida. Sé más rápido, maldita sea. Apunta a los puntos vitales, en lugar de mis hombros. Protege tus piernas. Mantén el equilibrio. Un poco más alto. Baja. Prueba los lados. No ataque en este lugar, nunca, lo necesito para tiempo de recreación. Al final, Kasama ni siquiera hirió a Sabusa una vez. Terminó sentado en el suelo, jadeando fuertemente bajo la fría mirada del ninja desaparecido. Eres patético, declaró con dureza. Un novato. Aún así, eres mejor que el pececito. Al menos, puedes balancear tu espada, más o menos. Kitsune miró al hombre sádico. Sameada vino a lamerle la mano, tratando de consolarlo, lo que hizo reír a Sabusa. Quise decir cada palabra que dije. Ambos son unos imbéciles, y tomará tiempo hacerte aceptable, un tiempo muy, muy largo. Así que levántate. Las dos rubias obedecieron de inmediato. Chicos, los calentamientos han terminado. Ahora, comenzamos el entrenamiento real. El dúo se encogió. ¿Esto fue solo un calentamiento? Kasama se preguntó. Es incluso más loco que el sensei de Lee. Afortunadamente, la salvación llegó en la forma de un hombre canoso familiar. Aquí están, muchachos. Gritó Kakashi al entrar al claro. Te estaba buscando. Sabusa frunció el ceño. ¿Qué quieres, ataque? Preguntó con desconfianza. Todavía tan amigable como siempre, Sabusa, respondió el Jounin sarcásticamente. Bueno, me gustaría saber si podría pedir prestado a Kasama-san por un tiempo. ¿Quería enseñarle un hombre elemental avanzado? ¿Sí? Kasama gritó, agradecida por la oportunidad de escapar del infierno que estaba entrenando con Sabusa. ¡No! Sabusa respondió, aplastando las esperanzas de la rubia. Él apesta tanto en el manejo de la espada que simplemente verlo empuñar el Kusanagi me enferma. Corregir sus muchos, muchos defectos es un deber sagrado para mí. Estás haciendo demasiado de esto. Kakashi suspiró. Solo lo necesito por un día. Es muy importante, y tener un solo estudiante te ayudará a concentrarte en él por periodos más largos para que pueda progresar más. Los ojos de Kitsune se abrieron con horror cuando Sabusa pareció reflexionar sobre las palabras del Jounin. Bueno, él apesta aún más, se detuvo, antes de aparentemente tomar una decisión. Muy bien, toma al mocoso por el día. Debería ser suficiente para ponerlos en el mismo nivel, si puedes llamar a eso un nivel. Bueno. El ojo de Kakashi sonrió mientras agarraba el hombro de Kasama. Deberíamos irnos rápidamente antes de que cambie de opinión, le susurró al oído del rubio, que estuvo de acuerdo. El dúo se fue tan rápido como pudieron, enviando una mirada llena de compasión hacia Kitsune. El chico se había puesto pálido, y Sabusa aparentemente se estaba lamiendo los labios debajo de la máscara, mirando al rubio como una especie de presa. Gracias. El caminante del mundo lloró alegremente, cuando se detuvieron ante una gran roca. No es nada, respondió Kakashi. ¿Dónde estamos los demás? Dormí tarde, cansado como el infierno después de usar demasiado chakra, así que cuando miré a mi alrededor, todos estaban haciendo lo suyo. Aku actualmente le está enseñando a Naruto cómo usar Senbon como armas, explicó Kasama. Los dos se habían acercado mucho, tanto que los había molestado sin piedad por estar en una cita no oficial, para su vergüenza. Sasori y Chibaku se están infiltrando en Konoha actualmente, para ver si mi contraparte es abusada o no.
Esperaba que él, o ella, no lo fuera, pero no era tan optimista, incluso si hubiera al menos un Naruto feliz en el multiverso. Kakashi asintió en comprensión. Entonces, ya sea que lo reclutemos o no, dejamos este mundo antes de la noche, ¿verdad? Sí, respondió el adolescente. Permanecerá así por un largo tiempo, para evitar que el Madara nos rastree. Su viaje lleva más tiempo que el nuestro. Cuantos más mundos haya entre ellos y nosotros, más tardarán en llegar hasta nosotros. Es posible. El Jounin levantó las cejas. Incluso teletransportarse una vez ya es una hazaña. Hacer eso varias veces en rápida sucesión, no sé si puede funcionar. Se supone que Sasori me ayudará a hacer pruebas, pero solo cuando regrese. El adolescente se preguntó cómo podían hacer eso, pero el titiritero ya había negado las habilidades sobrehumanas de Susanoo después de solo presenciarlos una vez. Tenía un plan en mente, o al menos Kasama lo esperaba. ¿Qué quieres enseñarme? Bueno, por lo que deduje, has completado los ejercicios para controlar la forma del chakra y desarrollar una afinidad por el viento, explicó Kakashi. Te voy a enseñar cómo usar el tuyo en combinación con el Rasengan, y quizás para aumentar tus habilidades normales. El vagabundo del mundo levantó una ceja, las palabras de Orochimaru resonaban en su mente. Alguien me dijo una vez que mi FAT, el jutsu del Yondaime estaba incompleto. La palabra dejó un sabor amargo en su boca, como si fuera un insulto repugnante. Kakashi parpadeó brevemente, antes de corregir su expresión. Sí, lo es. Minato-sensei nunca lo terminó, pero estoy seguro de que lo harás. La base es infundir el Rasengan con tu chakra del viento, manipulando el elemento de la esfera, así como su forma. Básicamente, es lo que lo hago con el Chidori. Se quedó mirando la roca. Una vez que creas que has creado un Rasengan de viento, aplástalo sobre esto. Si se hace bien, las huellas deben ser nítidas, precisas y ordenadas. Si es imperfecto, mi Sharingan debería ser capaz de notar las fallas. Kasama asintió, antes de recordar algo. Kakashi, antes de comenzar, ¿puedo hacerte algunas preguntas? Por supuesto. ¿Sobre qué? El adolescente se mordió los labios. Sobre Kenta. La reacción fue inmediata. El hombre frunció el ceño, su mirada se endureció. ¿Qué quieres saber sobre él? Escupió la palabra con una mezcla de odio y asco. Algunos elementos me molestaron, durante tu historia, respondió. ¿Cómo pudieron sus atrocidades pasar desapercibidas por las autoridades durante tanto tiempo? ¿Por qué nadie descubrió que la mitad de su orfanato era un burdel y el otro un campo de entrenamiento para jóvenes asesinos? ¿Por qué los niños no rompieron y revelaron sus acciones? ¿Por qué se le había permitido hacer Jounin si era tan psicópata? Quiero decir, es obvio que estaba muy trastornado. Alguien, cualquiera, debería haberlo visto por lo que realmente era. Oh, pero lo hicieron, dijo Kakashi sombríamente. Nadie puede ocultar tales actividades solo. Kenta tenía conexiones en las instituciones de Konoha que cerraron los ojos a su profesión a cambio de dinero o de algunos de los niños, dependiendo de si les gustaba el oro, la carne o los asesinos. Aquellos que querían llevarlo ante la justicia en general terminó siendo asesinado en acción en circunstancias misteriosas o fueron convencidos de cerrar la boca suavemente si querían que viviera su familia. Kenta no tenía moral, ni grilletes, ni código de conducta. Él podía y haría todo, ir a cualquier extremo, para salvarse. Cuanto más escucho sobre este tipo, y más creo que es la peor persona que haya vivido. ¿Y las personas que lo ayudaron? O ejecutado o encarcelado de por vida, respondió Kakashi. Kenta se fue antes de que pudiéramos llegar a él, y encontramos muchos diarios en su oficina, incluyendo las listas de sus clientes, ayudantes o víctimas. Los niños, no pudieron decir nada malo sobre Kenta. Su lavado de cerebro fue tan fuerte y minucioso que ni siquiera podían recordar sus abusos, asesinatos o malos tratos. En sus mentes, habían crecido pacíficamente en el orfanato bajo la protección de su amada figura paterna, Ayatsuri Kenta. Algunos se habían convertido en ninjas de Konoha, otros se habían convertido en comerciantes. Y otros, pero ninguno podía recordar lo que les había hecho, hasta que los Yamanaka lograron desbloquear sus recuerdos. Para ser sincero, la mayoría no quería recordar, toda su vida había sido una mentira, y preferían la ilusión sobre realidad. Miró al cielo. Incluso yo, no recuerdo completamente todo lo que me ha hecho, pero fue tan desagradable que no estoy seguro de que realmente quiera recuperar todos mis recuerdos originales. Kasama frunció el ceño tristemente, pero no dijo nada. Acerca de su mentalidad psicópata, fue capaz de ocultarlo bien.
Podía fingir afecto como nadie más, encantar a las personas fácilmente, mentir sin ningún signo externo, era popular e incluso tenía una novia. No podías evitar que te gustara él, hasta que te diste cuenta de que detrás de esa apariencia de civilidad, solo había sadismo y crueldad. La mayoría de las evaluaciones psicológicas, bueno, ¿por qué crees que a Sasuke se le permitió alistarse? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Sakura, que estaba ocultando terribles problemas detrás de su falso sonríe? Fue porque no hay una evaluación psicológica significativa, por eso. Pero, Kasama se detuvo, bastante desconcertada. Las autoridades no pueden ignorar eso. Por supuesto que no, respondió Kakashi. Pero creo que malinterpretas gravemente la mentalidad de una aldea ninja. Aquí, casi todos han perdido a alguien. Todos son disfuncionales hasta cierto punto. Cuando alguien tiene problemas, la respuesta es lidiar con eso. Toma Sasuke. Ha perdido todo su familia, su ídolo lo traicionó, lo torturó con un genjutsu clasificado S, básicamente le dijo que ni siquiera valía la pena matarlo y le aconsejó que lo odiara tanto como pudiera. Pero en lo que respecta a la mayoría de las personas, es algo con lo que tiene que lidiar solo, para convertirse en lo suficiente como para ser un ninja. Eso es una locura. Gritó Kasama. Lo sé. Espetó Kakashi. Pero las aldeas ninja funcionan con esta forma de pensar. La gente normal no puede ser ninja. Ser un ninja significa sacrificar tu felicidad y cordura en el altar de la guerra y el derramamiento de sangre. ¿De verdad crees que puedes servir como un ninja más que 10 años y mantenerse cuerdo? Las aldeas ninja necesitan personas frías, sin emociones e inmorales que harán todo y todo para cumplir la misión. Nada menos, nada más. Kasama permaneció callado, incapaz de pensar realmente en cómo argumentar en contra de esa lógica. Toma el Anbu, continuó Kakashi. La mayoría de la gente piensa que son una especie de supersoldados, los orgullosos defensores del Hokage y de la aldea, la élite, bueno, son las operaciones negras de Konoha. No son elegidos por sus habilidades, sino porque son completamente leales a la hoja y tienen moralidades flexibles. Proteger al Hokage es solo su función oficial. En realidad, realizan actos que el público nunca debe conocer, como operaciones de bandera falsa, sabotaje, espionaje de nuestros propios aliados, apoyo a los movimientos de resistencia en los países enemigos, el secuestro. La máscara Anbu tiene un dispositivo especial que supuestamente nos aplastaría si muriéramos para proteger nuestra identidad y evitar que nuestras víctimas conecten los puntos entre Konoha y sus propios problemas. Porque es genial. Cerró los ojos con Kasama. He hecho muchas cosas de las que tampoco estoy orgulloso, cosas que espero que nunca tengas que hacer. El mundo ninja no es un lugar agradable, Naruto. Lo sé, respondió el rubio, incluso si hubiera creído que era, antes de saltar mundos. Antes toda su vida había cambiado para siempre. Kakashi miró la roca. Ahora, basta de hablar. Tenemos que hacer un jutsu, o de lo contrario Sabusa va a pensar que solo estaba jodiendo con él, lo que era. El maestro de marionetas, Sasori sabía que él no era especialmente la persona más amable y amable. Habiendo nacido y crecido en Sunagakure durante las épocas de guerra, Sasori había sido reclutado temprano en el cuerpo ninja y se convirtió en genin a los 7 años. Fue promovido a Chunin unos años más tarde después de envenenar con éxito los suministros de agua de un pelotón enemigo, causando la muerte de unas 50 personas, gracias a las preciosas enseñanzas de su abuela. Un día después, sus padres fueron asesinados por el colmillo blanco, Sakumo Atake. Su abuela, Chiyo, lo tomó bajo su ala, enseñándole títeres. Al principio, Sasori solo veía el arte como una forma de obtener el poder necesario para matar un día al asesino de sus padres, pero el suicidio del hombre lo privó de ese placer. Todavía había celebrado la noticia con su abuela y sobre todo el pueblo, emborrachándose por primera y única vez en su vida. No era una experiencia que le gustara particularmente, haber hecho algunas cosas desagradables, mientras estaba bajo la influencia del alcohol, o eso le dijeron a la mañana siguiente. Antes de cumplir los 15 años, Sasori se había convertido en un experto en títeres, creando múltiples diseños que permitieron el surgimiento de una casta entera de usuarios de títeres. Los titiriteros originales, los sucesores de su ídolo, el gran Monsaemon Chikamatsu, solo usaban títeres originales y complejos individuales que, aunque poderosos, necesitaban tratamientos especiales para mantenerse utilizables. Sasori se convirtió en una leyenda cuando creó diseños básicos de muñecos que luego podrían personalizarse y repararse fácilmente.
Básicamente, hizo que los títeres fueran accesibles y asequibles para todos, permitiendo el surgimiento de nuevos talentos que de otro modo habrían permanecido ignorados. Pero su gloria y fama cambiaron cuando el Sandaime Kasekage decidió etiquetar a los títeres humanos, el nuevo paso en su arte, como un kinjutsu. Para Sasori, los títeres debían hacerse por el bien de los títeres. Era un arte, algo que no debería limitarse a la moral humana. Entonces, cuando Sasori descubrió una manera de convertir a las personas vivas en títeres vivos, dándoles una forma de inmortalidad y convirtiéndolas en obras maestras vivas, inmediatamente vino a ver a su líder y casi le suplicó que le diera los fondos necesarios para desarrollar la idea. Si él hubiera aceptado, Sasori básicamente le habría dado a la muerte el dedo medio, evitando que el Shinigami se llevara a alguien nunca más, y crearía un monumento a la eternidad. En cambio, el líder de la aldea confiscó los esquemas de Sasori, lo puso bajo supervisión, le prohibió enseñar y lo etiquetó en privado como clínicamente loco. Extraoficialmente, por supuesto. Para Tsunagakure, el gran titiritero simplemente se había retirado por un tiempo para poder trabajar en otro proyecto brillante. Fue entonces cuando comprendió que ya no tenía nada que ganar si se quedaba en la aldea. La evolución de los títeres al siguiente nivel era una búsqueda sagrada para el titiritero, una que sus antiguos superiores habían tratado de obstaculizar en su necedad. Lo habían traicionado, así que era solo justicia que los traicionó a su vez. Después de masacrar al Anbu enviado para vigilarlo, recuperó lo que el Sandaime había robado y abandonó la aldea, dejando solo un protector de la frente y una carta a Chiyo detrás de él. Poco después de eso, emboscó al Sandaime mientras el hombre entrenaba solo en el desierto, desafiándolo a un duelo por venganza y para demostrar de una vez por todas la superioridad de los títeres sobre los límites de la línea de sangre. En su orgullo y arrogancia, el hombre aceptó creer que su arena de hierro era invencible. No había memorizado las lecciones enseñadas en la academia, que tantas personas que manejaban líneas de sangre y técnicas invencibles o invencibles murieron en la batalla contra oponentes que se consideraban inofensivos. Es cierto que la mayoría de los titiriteros estaban en desventaja contra el portador de arena de hierro, ya que podía usar el polvo para atascar títeres y simplemente realizar un ninjutsu a mayor escala de lo que la mayoría de los titiriteros podría soñar, pero no había tal cosa como lo imposible, gas nervioso. Mientras Sandaime Kasekage, previamente invencible, agonizaba ante él, Sasori se quitó la capa y reveló su nuevo cuerpo mecánico. Su gas no podía afectar a alguien sin cerebro, haciéndolo inmune a sus propias armas y venenos. Solo su corazón todavía estaba hecho de carne. Desafortunadamente fue necesario. Los recuerdos y la identidad de las personas no estaban contenidos dentro de las neuronas, en contra de la creencia popular, sino dentro de su chakra, el vínculo entre el alma y el cuerpo. El cerebro era simplemente el órgano que mandaba a los demás, y un cuerpo de marioneta no tenía ninguno. Solo necesitaba algunos sellos para funcionar. Tomando el cuerpo del Kasekage para crear otra obra maestra, Sasori se retiró de la sociedad, reuniendo los fondos necesarios para sus estudios, creando una red privada de espías y vendiendo información al mejor postor. La ironía era que su antigua aldea se convirtió en uno de sus clientes recurrentes. Durante la guerra, él ayudó involuntariamente a comenzar cuando Tsunagakure comenzó a acusar a todas las naciones cercanas de haber secuestrado o asesinado a su líder. Al menos la guerra le dio grandes suministros de cuerpos para trabajar y los fondos para hacerlo por un tiempo. Fue durante sus viajes después de la guerra que encontró a Naruto, durmiendo en una carretera en la Tierra del Fuego. Fue sobre todo curiosidad lo que lo empujó a examinar al niño en lugar de simplemente ignorarlo, una acción que le hizo darse cuenta de que acababa de encontrar un Jinchuriki, lejos de cualquier aldea. Intrigado, Sasori le preguntó al niño cuando se despertó, y después de escuchar cómo había escapado de Konoha, el titiritero aprovechó la oportunidad. Reclutar un Jinchuriki dispuesto no era algo que ocurriera todos los días, y le permitiría a Sasori estudiar el sello del niño. Ni una sola vez se arrepintió de su decisión. Naruto demostró ser una persona muy leal y talentosa con múltiples talentos florecientes que solo necesitaban ser pulidos. Meses de viaje con él despertaron algo en Sasori. El niño tenía una chispa en los ojos, una que el titiritero conocía demasiado bien. La sed de conocimiento, el deseo de crear cosas nuevas, la voluntad de explorar lo inexplorado. La misma chispa que animó al propio Sasori, y que había animado a Kabuto, mientras estaba vivo. Fue esta chispa la que convenció a Sasori para enseñarle al títere rubio.
A diferencia de Kabuto, que prefería la medicina a la mecánica, Naruto mostró un profundo interés en el arte y también un gran talento en él. Tal vez algún día, podría superar al propio Sasori y completar su trabajo. El gran maestro de marionetas no era tan arrogante como el Sandaime Kasekage, y sabía que alguien o algo podría matarlo algún día. Naruto era su plan de contingencia, su legado. Cuando Kasama y su contraparte femenina aparecieron, Sasori aprovechó la oportunidad de explorar nuevos mundos. ¿Cómo pudo haber resistido? La posibilidad de encontrar dobles de sí mismo que habían evolucionado de manera diferente, otros titiriteros, y tal vez incluso titiriteros mejor que él era simplemente demasiado tentador. Si las cosas hubieran salido según lo planeado, Sasori quizás hubiera hecho que su arte evolucionara a otro nivel una vez más, pero entonces, el Uchiha atacó, matando a Kabuto. Sasori no era una persona emocional, pero después de pasar años trabajando con alguien, no podías evitar valorarlo y respetarlo. Su muerte realmente no entristeció a Sasori, sino que lo enfureció. Años de trabajo y estudios habían terminado, los resultados de la investigación de Kabuto fueron robados para ser utilizados mejor por uno de sus asesinos. Fue un insulto, que tuvo que ser lavado. Sus derrotas y la amenaza de perder su legado solo endurecieron su determinación de algún día encontrar la forma de matar a sus perseguidores, incluso si tuviera que esperar años para hacerlo. Incluso encontrar otros titiriteros se había convertido en un objetivo secundario. Nadie lo molestó y vivió para contarlo. Entonces, no, Sasori realmente no era una buena persona, y sin embargo, no pudo evitar sentirse interiormente feliz cuando Kasama sonrió ante las fotos que el titiritero había tomado en Konohagakure. La empatía seguía jodiendo con él de nuevo, sin importar cuánto había tratado de reprimirla en el pasado. ¿Entonces los Inuzuka nos adoptaron?, preguntó Kitsune. Sí, dijo Chibaku, mientras miraba una foto de un Naruto montado en un gran perro negro y con marcas faciales. Aparentemente, es el mejor amigo de Kiba y un respetado Chunin. A algunos todavía no les gusta por ser un barco demoníaco, pero tiene amigos, y una familia amorosa. Perro guay, exclamó Naruto. ¿Por qué no podemos tener uno? Tuve una citación de perros, dijo Kakashi. Pero aparentemente, ya no puedo llamarlos, ¿no es genial?, dijo Chibaku. Realmente quiero ser capaz de montar un perro como este Inuzuka Naruto. Sería tan rudo, de todos modos, declaró Aku, mientras Chibaku estaba atrapado en sus fantasías. Supongo que significa que no tenemos nada más que hacer en este mundo. ¿Lo dejaremos? Sí, respondió Kasama. Tan pronto como sea posible. Sasori se burló. Esta vez, pondré algunos sellos de grabación para analizar la forma en que funciona su sello. Podremos irnos en 1 hora, justo antes del mediodía. Por favor, prepare sus maletas mientras tanto. Odiaría esperar por usted. El resto del grupo asintió y se fue uno tras otro. Naruto miró brevemente a Kasama antes de alejarse. Al final, solo Kakashi se quedó con los dos, para irritación de Sasori. Le pedí que estuviera allí de antemano, dijo Kasama. Tengo algo de qué hablar con ustedes dos, hay cosas que necesitan ser discutidas. Sasori levantó una ceja y comenzó a dibujar sellos en hojas de papel que había preparado. Estoy escuchando. Durante mi pelea con Tsukiyomi, comenzó el adolescente. Trató de convencerme de unirme a él. Obviamente me negué, pero durante nuestra charla, me mostró una reunión grabada de una organización llamada Consejo Interno, también conocida como la conspiración responsable de la mayoría de mis problemas y los de mis contrapartes. Sasori dejó de escribir y los ojos de Kakashi se abrieron. ¿Te das cuenta de que es un enemigo que te mostró eso? El pelirrojo frunció el ceño. No es la fuente de información más confiable. Lo sé. Ya me había mentido una vez, y es por eso que quiero tu punto de vista. El Consejo Interno fue una organización que se formó durante el gobierno de Shodaime, comenzó Sasori lentamente. Estaba compuesto por poderosos jefes de clanes que pensaban que no estaba en condiciones de gobernar después de entregar el Biju a otros países. Fue eliminado por el Anbu recién creado, bajo la dirección del Nidaime Hokage, cuando se negó a disolverse después de heredar el de su hermano. Trabajo. Se reformó durante el último período del Sandaime después de la traición de Orochimaru y las acciones de Danzo en Amegakure. ¿Danzo?, preguntó Kasama, frunciendo el ceño. El excomandante de Anbu, explicó Kakashi. Era uno de los compañeros de equipo de Sandaime y su rival por el título de Hokage.
después de servir como uno de los generales de Konoha durante años, se vio obligado a retirarse después de que Sandaime descubriera que había fundado en secreto su propia Anbu personal, una organización llamada Raíz. Oficialmente, corrigió Sasori. Extraoficialmente, Root todavía existe, incluso si es solo una sombra de lo que fue. Y realmente, la razón por la que se vio obligado a retirarse es que trató de forjar una alianza con Ansho, el líder de Amegakure, sin el consentimiento de Konoha. Ellos no pueden tener elementos corruptos como él que actúen libremente sin consultar a nadie. ¿Cómo puede existir Root? Se preguntó Kakashi. La aldea cortó los fondos de Danzo y arrestó a la mayoría de sus antiguos aliados o los obligó a retirarse. Una sombra de lo que dije antes, respondió Sasori. En el mejor de los casos, hay 300 miembros, una décima parte del número de Anbu. Las pequeñas células son más fáciles de financiar y mantener, y probablemente se reclutan en la primera infancia. Con el número de huérfanos talentosos y no reclamados en las carreteras, es muy fácil de encontrar y crear soldados poderosos y leales. La expresión de Kakashi se oscureció, y el titiritero entendió de inmediato por qué. Sasori tenía, por supuesto, cierto conocimiento de la vida del hombre, y había aprendido las líneas generales del caso de Ayatsuri de algunas fuentes externas. Incluso dudaba de que los diarios del hombre hubieran sido destruidos, a pesar de lo que Konoha había afirmado, pero esa información solo enojaría mucho al hombre, y no tenía necesidad de demostrarlo, por lo que el titiritero mantuvo sus dudas para sí mismo. Este nuevo consejo interno repitió el error del anterior, y se negó a disolverse cuando el Yondaime llegó al poder, y terminó como el anterior. El círculo interno del que estás hablando probablemente apareció poco después del ataque del Kyuubi. No tengo suficiente información sobre ellos, ya que no he podido contactar a Omura Mitokado durante mucho tiempo. Mi versión de Konoha había aumentado su seguridad y militar después de la partida de Chibaku, por lo que era demasiado arriesgado acercarse a él. Era uno de los miembros que Madara me mostró, dijo Kasama, mientras Sasori terminaba de escribir series de sellado en 4 hojas de papel. Junto con Koharu Utatane, predecible. Siempre están juntos, de hecho, habían tenido una aventura en su juventud. Son más firmes y autoritarios que Sarutobi, por lo que era obvio que tratarían de afirmarse. Tienen grandes cuentas bancarias y muchos aliados y contactos en la corte de Daimyo. Yashirauga, el clan más fuerte en Konoha, después de la masacre de Uchiha. Ya sabemos que ellos fueron los impulsores e intelectuales detrás de la conspiración, así que no es de extrañar. Shibi Aburame, jefe del clan Aburame. Educado, pero firme creyente en la disciplina y un aliado cercano de Yashi. Cuando uno está cerca, el otro no está lejos. También tiene aliados en algunos países menores y posee muchas tiendas en el Tierra de Fuego. Shikaku Nara, maestro estratega y planificador. Probablemente el cerebro de toda la operación. Aunque me pregunto por qué está ayudando a tal toma de control, debe saber que antagonizar una nave demoníaca y el Hokage es perjudicial a largo plazo. Tal vez simplemente no tiene la confianza suficiente en las habilidades de los gobernantes de Konoha. Inoichi Yamanaka, el mejor amigo de Shikaku, un maestro de espías y un gran psicólogo. Probablemente el segundo cerebro de la operación. Es el dueño de muchas floristerías, que son un frente para las operaciones de recopilación de información y posible asesinato. El resto de los nombres involucraban a algunos Jounin o comerciantes, que Sasori sabía lo suficiente como para decir que eran simplemente oportunistas, impotentes sin los grandes clanes que los respaldaban. No lo molestaron. Los líderes, sin embargo, ¿por qué Danzo no está entre ellos? Preguntó Kakashi, dando voz a las dudas de Sasori. Pensé que sería un miembro, dispuesto a socavar el Hokage y todo. Quizás. Sasori se detuvo. Pero este hombre es fanáticamente leal a Konoha, y el Consejo Interior lo está debilitando. Probablemente se ve a sí mismo como el aliado más cercano de Sarutobi, incluso si está dispuesto a ignorar sus deseos y su orden de ayudarlo. Y probablemente sea una de las únicas personas en el pueblo a las que no les importaría que Naruto se fortaleciera, siempre y cuando sea leal, al menos, si él es la misma persona que él en mi mundo. ¿Es mi información correcta en tu universo también, Kakashi? San. El Jounin asintió. Pero eso no significa que tengan razón en todos ellos. Esto podría ser problemático, dijo Kasama. Si la conspiración difiere en todos los mundos, entonces castigaremos a aquellos que se crucen en nuestro camino, anunció Kakashi. Al menos, después de corregir el problema Madara. Estoy de acuerdo, agregó Sasori. Tratar con ellos y probar la validez de las afirmaciones de Tsukiyomi es un objetivo secundario.
Kazama claramente no estaba contento con eso, pero asintió a regañadientes. El primero, ahora, es superar a nuestros perseguidores. Puso las hojas de papel sobre los hombros, la frente y el vientre del rubio. Estos sellos memorizarán todo lo que te suceda. Modificaciones de tu chakra, interferencias, sonidos, visiones, nos dará una idea de tu habilidad. Cómo funciona, cuáles son sus límites y si puede usarse de otra manera que simplemente teletransportarse a otro mundo. Levantándose, el titiritero miró al vagabundo del mundo. Nuestra primera prueba será simple: verificar la precisión de su teletransportación. Ya puede transportarnos a lugares como el bosque cerca de Konoha. Ahora probaremos si puede teletransportarse cerca de esta persona o cerca de esta cosa. Kakashi parpadeó. ¿Como un Sharingan? Como un Sharingan, estuvo de acuerdo Sasori. Probaremos si puedes acercarte a un Sharingan, pero uno que no pertenezca a Uchiha Madara. Primero, para probar la precisión, y segundo, para evitar nuestra captura. En este momento, deberíamos tener dos mundos de avance, pero nunca podemos estar seguros. ¿La chica Naruko están todos listos?, preguntó Naru-sensei. Al verlos a todos asentir, Kazama sonrió. Vamos a acercarnos a un Sharingan, uno que, espero, no sea Madara, ni siquiera hostil. Aún así, prepárense para la batalla, por si acaso. Naruko tomó nerviosamente algunos senbon entre sus dedos, rápidamente imitados por Aku. La Yuki le había mostrado dónde colocarlos en el cuerpo de alguien para paralizar algunos nervios, pero no había intentado hacerlo de verdad, al menos, tenía todas sus otras técnicas para compensar su falta de experiencia. De lado, vio a Sabusa agarrar el agarre de su espada, y Kitsune haciendo lo mismo. Chibaku tomó un kunai en la mano, y Sasori simplemente crujió sus dedos, estando listo para usar su lanzallamas en cualquier momento. Kazama desenvainó el Kusanagi y cerró los ojos. Un destello de luz más tarde, se encontraron de pie en medio de un campo, de flores rojas. ¿Qué es este lugar?, Naruko se preguntó en voz alta, mirando a su alrededor. El cielo estaba hecho de nubes amarillas, y el campo estaba rodeado de árboles completamente negros. Mirando debajo de ella, la chica rubia notó que todos los pétalos de las flores estaban entrelazados, protegiendo el núcleo de la planta del mundo exterior. Bueno, no hay Sharingan, gruñó Sabusa. Apestas en precisión y orientación, mocoso. No entiendo, respondió Naru-sensei mientras fruncía el ceño. Me imaginé un Sharingan en mi mente. Deberíamos habernos teletransportado cerca de uno. Los ojos de Naruko fueron inmediatamente atraídos por una de las plantas, que se movía ligeramente. Este lugar es extraño, dijo Chibaku. Algo está molestando al Kyuubi. Algo así como, los pétalos se abrieron, un depredador. Revelando un Sharingan con un torbellino de Tomoe. Antes de que Naruko tuviera tiempo de palidecer, todas las flores se abrieron y todas revelaron un ojo rojo en el medio, cada una de ellas mirando al grupo. Chibaku parpadeó sorprendido. ¡Mierda! Inmediatamente, docenas de largas vides puntiagudas salieron del suelo, tratando de apoderarse de los humanos como si fueran una especie de serpiente. Los ninjas se dispersaron rápidamente, retrocediendo cuando nuevas enredaderas surgieron para capturarlos. Al mismo tiempo, múltiples Sharingan comenzaron a aparecer en la corteza de los árboles, mirando al shinobi que huía. Sus raíces se levantaron de la tierra y levantaron las plantas por encima del suelo. Y luego, comenzaron a caminar por el campo, equilibrando sus ramas amenazadoramente. Mientras Naruko evitaba una enredadera, su mente trabajaba frenéticamente para tratar de entender la situación. Se suponía que las plantas no eran hostiles, o incluso tenían límites de línea de sangre. Uno de los árboles la alcanzó e intentó golpearla con uno de sus apéndices. Saltando con gracia sobre él, Naruko saltó sobre la corteza y trató de golpear un senbon en uno de sus ojos. Pero en lugar de adherirse a la superficie, los pies del rubio resbalaron. Aterrizando con éxito en el suelo, la niña arrojó sus armas a la corteza y golpeó a dos Sharingan. Los ojos comenzaron a derramar sangre negra, y otra miró a la suya, retorciéndose en una forma de shuriken. El mundo se puso rojo, lleno de lágrimas y gritos. Su muerte fue inevitable. Sus amigos y familiares serían aplastados y convertidos en pedazos, su sangre alimentando las plantas como innumerables antes que ellos. Pronto se unirían a los múltiples cuerpos devorados, ocultos bajo el campo rojo. Un rugido animal resonó en su mente, y la realidad volvió a la normalidad. El Sharingan del árbol fulminó con odio a la rubia. ¿Kyuubi? La niña se preguntó. Sí, respondió el Biju.
No sé cómo, pero estas plantas pueden usar el Sharingan y una de sus técnicas avanzadas, Tsukiyomi. Puedo romper cualquier ilusión que te atrape, pero deberías reunir a tus amigos y escapar lo más rápido posible antes de ser superado en número. Lo sé, respondió la rubia, mientras perforaba los últimos ojos del árbol, antes de girar hacia sus compañeros, que luchaban con las enredaderas y los árboles. Sabusa los estaba cortando uno tras otro, Aqua había transformado uno en hielo, Kakashi y Sasori habían prendido fuego a dos, Kitsune, Chibaku y Kasama estaban luchando contra dos árboles envueltos en armaduras retorcidas de chakra amarillo. Más plantas caminantes estaban cerrando lenta pero seguramente la distancia entre ellas y el clan Arashi, como un mar avanzado de ramas y hojas. ¿Por qué están tratando de matarnos? La chica se preguntó, mientras corría al lado de sus aliados. Para alimentarse, el Kyuubi respondió. Chupan la sangre de sus víctimas para alimentarse de ella. Cuando te han puesto bajo la ilusión del árbol, me he conectado brevemente con su mente. Lo que he encontrado en él es inquietante, para decirlo simplemente. ¿Por qué es este bosque así? Preguntó, mientras tomaba un kunai y cortaba una enredadera con él. El bosque tiene una mente propia, explicó Biju, y realmente quiere matar a todos los que lo atraviesan. Usted y sus amigos son los últimos de una larga lista de presas y víctimas, incluido el creador del bosque, algún tipo de científico loco que pensó que crear plantas productoras de Sharingan era una buena idea. Chicos. Ella gritó. El bosque está tratando de matarnos. No, solo está tratando de abrazarnos. Chibaku se puso inexpresivo, ya que finalmente encontró una abertura en la armadura del árbol, haciendo que un kunai explosivo lo atravesara. La planta se redujo instantáneamente a cenizas. Todos, reúnanse a mi alrededor. Gritó Kasama. Nos teletransportaré fuera de aquí. ¿Muy pronto? Preguntó Kakashi. Eso es probablemente arriesgado. ¿Está cruzando mundos o enfrentando eso?, declaró Kasama, mientras miraba a un ejército de árboles Sharingan que avanzaba, la mayoría de ellos vestidos con armadura de chakra. Está bien, el Jounin se apagó. Salto mundial. Salto mundial, coincidió Sabusa, mientras evitaba ser aplastado por una gran rama. ¿A dónde, ahora? Gritó Naruto, mientras todo el grupo se rodeaba. Kasama cerró los ojos y la luz roja llenó el claro, una fuerza invisible hizo que la niña se estrellara contra una roca. Difícilmente levantándose y tratando de lidiar con el dolor, Naruto miró a su alrededor. Ella y el resto de su grupo estaban parados o acostados en una llanura, bajo un cielo azul y cerca de una gran montaña. En él, se construyó un pequeño pueblo. Al ayudar a Naru-sensei a levantarse, la niña vio que la piel del adolescente se había vuelto blanca. «Jefe, ¿estás bien?», preguntó preocupada. «Yo, me siento enfermo», murmuró, tocando su vientre con la palma de su mano. «El sello, está ardiendo, esto es preocupante», dijo Sasori. «Quizás lo hemos sobrecargado», los perturbados murmullos de Kitsune los interrumpieron. «Chicos, creo que deberían mirar eso». Apuntó con el dedo a algo que tenía delante. El aire delante de él estaba roto. Una pequeña grieta derramaba humo maloliente y crecía ligeramente con cada segundo que pasaba. La lágrima en el espacio parecía sangrar, derramando metal fundido sobre la hierba de abajo, lentamente encendiendo el fuego. ¿Qué es esto?, se preguntó Sabusa. No se ve bien. De repente, la brecha se amplió, creciendo hasta tomar el tamaño de una gran puerta. Más allá, Naruto podía ver grandes islas rocosas, flotando en un mar de lava y oro fundido. Además, múltiples pares de ojos amarillos y brillantes los miraban malévolamente. Un instante después, los ninjas saltaron hacia atrás, cuando una forma grande cruzó la brecha y aterrizó donde estaban previamente, creando un pequeño cráter como resultado. Mientras el polvo llenaba los aires, Naruto vio otras figuras sombrías que pasaban por la puerta. Cuando la niña pudo ver claramente, jadeó y palideció. Se enfrentaban a monstruos. La cosa muy grande que casi los había destrozado era una criatura grande y voluminosa que parecía un toro parado sobre sus patas y con las manos. Blandía una gran masa de hierro, y sus ojos eran como dos soles. Cuando abrió la boca, reveló dos juegos de colmillos. Un gemelo de la bestia estaba parado detrás de él, mirando ferozmente a Kasama. A sus costados, dos humanoides con armadura roja y con espadas ardientes a dos manos. La apertura en sus cuirases solo reveló huesos negros y dos brillos verdes en lugar de los ojos. No se movían, como si estuvieran muertos, lo que probablemente lo estaban, en cierto modo.
Detrás de ellos había dos bestias parecidas a un ogro, azules y rojas, con cuernos, grandes colmillos, cabello blanco salvaje y 6 dedos. Llevaban kimonos negros, sandalias y palos de hierro. Sonrieron a Naruko y compañía, como si trataran de parecer agradables, mientras que internamente no lo eran. La última criatura era más grande. De hecho, eclipsó a todos. Tenía alrededor de 12 pies de alto y parecía un lagarto humanoide. Tenía una piel púrpura y gruesa, un dardo al final de la cola y 2 alas amarillas sin plumas. Tenía un cuello largo, caus impresionantes, y una sustancia verde goteaba de sus colmillos. El lagarto miró a los ninjas, haciéndolos enderezarse y ponerse rígidos. Tú, declaró con voz ronca, profunda e inhumana, ustedes son los invocadores. Gracias por habernos llamado. Tienen la eterna gratitud de los Makai. La mandíbula de Naruko cayó. No es nada, respondió ella con tristeza. Serás generosamente recompensado por tu ayuda, continuó el lagarto. Dinero, amor, poder, inmortalidad, tendrás lo que quieras. Yo, Kishin, gobernante del Mar de Fuego e hijo del gran Kiryu, me aseguraré de eso. Nadie tenía idea de qué responder a eso. Tómese su tiempo para pensarlo, dijo Kishin. Tenemos todo el tiempo del mundo, ahora que has abierto la puerta. No tengo idea de cómo lograste abrir una brecha permanente entre nuestros dos planes de existencia. Es una hazaña. Kasama sonrió con inquietud. Bueno, fue bastante peligroso, todavía es muy impresionante, lo elogió el lagarto. No siento ningún chakra o magia residual, lo que significa que lo has hecho solo con tu voluntad. Solo los dioses tienen ese poder, joven hijo del hombre. Estoy seguro de que con suficiente entrenamiento y técnicas adaptadas, podrás para abrir brechas más grandes, o hacer que tus habilidades asciendan a otro nivel. Gracias, el adolescente se detuvo, sin saber qué decir. Naruko pudo entender. No todos los días te alabó algún tipo de reptil alado, Kishin pareció sonreír. Creo que podemos comenzar hoy. Conozco un ritual que, con una gran cantidad de sacrificios humanos, debería ser suficiente para ampliar la brecha y permitir que la fuerza de invasión anexe esta dimensión. Los ojos de Naruko se abrieron. ¿Fuerza de invasión? ¿Fuerza de invasión? Kasama preguntó en voz alta. Bueno, sí, la fuerza de invasión, sonrió la bestia alada. ¿Quién crees que somos? ¿Salvajes desorganizados? Nuestras legiones ya se están reuniendo desde el otro lado del portal. Dentro de 7 horas, este mundo será propiedad del infierno. Miró a Kasama. Como recompensa por su ayuda, por supuesto se le dará dominio sobre este avión, y tal vez incluso otros, si puede abrir más puertas. El tamaño es un poco problemático, pero siempre que haya asentamientos locales cerca de él, no será un problema. Miraba al pueblo en la montaña. Como esta, huelo un poco de sangre fresca, niños pequeños y sabrosos. Se lamió los labios, inmediatamente imitado por las otras criaturas. Ya estoy escuchando los gritos de sus padres cuando comeré su progenie y quemaré su hogar en el suelo. Mutilar. Las otras criaturas cantaron, ignorando las expresiones aterrorizadas del grupo de Naruko. Matar. Quemar. Perderemos dulce destrucción, mis queridos, prometió Kishin. Este pueblo será el primero de nuestra conquista interminable. Se quedó mirando a los humanos. ¿Te gustaría participar? Siempre será posible discutir los términos de tu lealtad al infierno, recompensas, obligaciones, rango en las legiones y todo eso más tarde. Créeme, matar gente inocente es un buen deporte. Especialmente cuando no puedo contraatacar. Los ojos de Naruko se abrieron horriblemente, ella se preparó para luchar. En tus sueños. Sí, declaró Chibaku, al abrir Ukemochi. De ninguna manera voy a dejar que destruyas esta ciudad. ¿Quién diablos eres tú? Sabusa gruñó. El lagarto pareció fruncir el ceño. ¿Quién espera? Parpadeó. No nos llamaste a propósito, ¿verdad? ¿No son invocadores de demonios? Los otros monstruos sonrieron, agarrando sus armas, rápidamente imitados por los humanos. Pero entonces un sonido profundo comenzó a resonar. Kishin se estaba riendo. Realmente es un día de suerte. Rugió la criatura. Pensé que ya estabas corrupto. Ahora, tengo que tentarte, haciendo que esto sea aún más dulce. Sonrió burlonamente. No tienes idea de quién soy, ¿verdad? Preguntó, mientras sus ojos brillaban aún más. Permítanme presentarme. Soy el señor demonio Kishin, emisario de los Makai y el principal general de las fuerzas del infierno. Y mierda, pensó Naruko. Mis queridos amigos, anunció.
Soy un representante del Makai, el reino grande y hermoso donde todas las almas corruptas terminan y sufren cuando mueren. Siempre buscando esclavizar a otros planos de la existencia, los señores demonios que lo gobiernan te ofrecen, invocadores accidentales, una oportunidad para acompañarnos en el viaje que es la gran y gloriosa conquista de todo lo que es. Sus alas se movieron, comenzaron a volar, rugieron y luego exhalaron un fuego azul en el cielo. A cambio de tu valiosa ayuda, los Makai te ofrecerán lo que quieras. Inmortalidad. Riquezas. Mujeres y hombres. Esclavos. Territorios. Poder. Conocimiento. Vacaciones en nuestros dominios. Especialmente aconsejo lo último, tenemos algunas playas maravillosas y albergues en el infierno, añadió con una sonrisa. A cambio, solo necesitamos tu lealtad eterna y algunos sacrificios anuales. No es necesario ofrecer tu alma, ya que serás promovido inmediatamente en la jerarquía demoníaca una vez que estés muerto, en caso de que no elijas la inmortalidad. Estamos nefasto, no traicionero. Se quedó mirando a los humanos a continuación. ¿Cómo puedes rechazar una oferta tan generosa? Sabes, no hay necesidad de preocuparte por las muchas personas que tú y nosotros vamos a matar, devorar, esclavizar, torturar y oprimir, según las preferencias. Ellos entenderán que tú no podría haber dejado pasar esta oportunidad como esta. La respuesta de los ninjas fue una serie de sellos manuales. Bueno, la lagartija se apagó. Siempre podemos obligarte a cooperar, o simplemente eres ese masoquista. Demonios, ataca. Captura al invocador y mata al resto. Realmente, el Kyuubi susurró en la mente de Naruto, mientras los otros demonios atacaban a ella. La próxima vez que su contraparte cree una puerta dimensional en algún lugar del cosmos, dígale que abra el camino al cielo. La dragones en algún mundo, donde los ángeles distorsionados luchaban contra criaturas gigantes que protegían a la humanidad, un dios dragón demonio, se puso rígido. Ella había estado descansando tranquilamente en una isla paradisíaca, tomando un descanso de las locas aventuras de su contenedor. No es que no le gustara contribuir al caos en sí misma, cuando había sentido a alguien jugando con el tejido de la realidad, en el mal sentido del término, incluso si nunca se hubiera considerado un miembro portador de cartas de las razas diabólicas, la sangre demoníaca todavía corría con fuerza por sus venas. Podía escuchar los susurros de los abismos, y su mente todavía estaba conectada con la de sus familiares inestables y corruptos, y uno de ellos, un poderoso señor demonio, acababa de ser convocado en un universo no registrado por algún humano, y estaba invitando a todos los disponibles. Demonio para ayudarlo a conquistarlo, idiota. En circunstancias normales, la Dragones simplemente habría dejado que los lugareños lidiaran con la amenaza, pero dos cosas eran inquietantes. La primera fue que, bueno, era un universo sin descubrir, y siempre había una posibilidad de que los nativos no tuvieran forma de lidiar con una invasión demoníaca transuniversal. No era que ella hiciera todo lo posible para ayudar a universos aleatorios cada vez que parecía que necesitaba ayuda, todo lo contrario, con bastante frecuencia se mantenía al margen y miraba cómo se desarrollaban los espectáculos, pero no era lo suficientemente cruel como para dejar que el engendro de su abuelo asole un mundo indefenso sin control, cuando dicho engendro estaba haciendo un trabajo tan descuidado al ingresar al mundo. Permitiría que las cabezas del demonio se pusieran demasiado, como si muchas no fueran lo suficientemente grandes. La segunda fue que, bueno, el invocador no había usado ningún hechizo o técnica conocida para llamar a su pariente. Él acababa de destrozar el espacio. Eso no era normal para los viajeros de dimensión, ni bueno. Ninguno de los demonios del mundo invasor sabía exactamente cómo se habían roto las telas de la realidad, pero todos sabían que se había abierto un portal permanente, aunque pequeño, entre un plan diabólico y un mundo humano. Cualquier persona con cualquier tipo de educación en el campo era consciente de que esta era una verdadera hazaña, que solo las personas muy poderosas o criaturas podrían incluso la esperanza de lograr algo como esto. La mera posibilidad de aliarse con un invocador malvado capaz de abrir puertas a través del multiverso fue emocionante para los demonios, aterradora para casi todos los demás, y muy molesto para ella. La Dragones no iba a permitir que alguien con ese poder se uniera a las fuerzas del mal, o al menos a las fuerzas del mal destructivo desenfrenado e impulsivo. Los malos malvados inteligentes al menos tenían algo de autocontrol cuando se trataba de asuntos como estos. El multiverso ya tenía suficientes aspirantes a señores malvados. No es necesario tener otro alborotador, especialmente si este era una amenaza para múltiples mundos.
Tratar con él ahora le ahorraría a la futura molestia de los dragones para que ella pudiera hacer lo suyo, lo cual era un lío con las cabezas de figuras desagradables e ignorantes de gran poder que no podían saltar entre mundos. Volando a otra isla, la deidad decidió elegir a un par de sus sirvientes para el viaje. Tratar con demonios y humanos malévolos era una actividad que hacía todo el tiempo, y un deporte que realmente disfrutaba ya que sus objetivos eran casi tan creativos y variados como sus 5 sirvientes, pero no era experta en sellar portales interdimensionales. Viajar y hacerlos, sí, eso fue fácil, pero los portales desgarrados requirieron un cierto toque. Al encontrar rápidamente su contenedor perezosamente tomando el sol en una playa, la dragones la bombardeó, literalmente. Era bueno para la mujer que el ser de otro mundo fuera solo del tamaño de un gorrión en ese momento. La mujer solo sufrió una pequeña conmoción cerebral por el golpe que la dejó dentro de un cráter de 10 pies de profundidad. Sususi, estúpido lagarto. La niña escupió irritada mientras se levantaba del agujero en el suelo. Estaba teniendo un buen sueño lleno de dulces. Realmente logré romper mi récord de masticar 8 jawbreakers a la vez en ellos. Podemos apaciguar tus golosos más tarde, ronroneó la dragona. Te necesito a ti y a Ghost, y tal vez incluso a su aprendiz. Tenemos trabajo que hacer. La chica de cabello negro, también conocida como Shadow, gruñó. Es una maldita vacación, ofrecida por Gendo y Kari, de todas las personas. Dispuesto. No tuvimos que chantajear ni sobornar ni hacer nada por él esta vez de alguna manera, que todavía estoy tratando de descubrir cómo Ghost logró hacerlo. Es la razón por la que realmente me molesté en viajar aquí en primer lugar. Se supone que no debemos trabajar. Ignorando la ira infantil de su conatiner, la Madre del Cielo salió disparada hacia el cielo y, como tal, fue rápidamente seguida por dicha nave irritada. Más rápido que el viento, los dos volaron hacia el sirviente más fuerte del dragón y su aprendiz rubio, que estaban comiendo helado con una niña de cabello azul y un adolescente varón, y lo bombardearon de la misma manera que su aprendiz. El impacto lanzó a los adolescentes locales lo suficientemente lejos como para noquearlos, pero el aprendiz logró aterrizar ileso. ¿Qué demonios? Naruto Uzumaki, físicamente de 14 años y medio, también conocido como el Gale feral de Konoha, casi maldijo antes de darse cuenta de lo que acababa de suceder. ¿Por qué demonios no pueden nada que ustedes sean sutiles por una vez? Mi nieve. El segundo inmortal gritó de dolor y pérdida mientras miraba el producto lácteo derretido y desechado a varios metros de distancia de él. Tenía un futuro por delante con una esposa y 3 hijos. ¿Por qué? Uno de mis primos demoníacos fue convocado por accidente a un universo no registrado cerca del niño, y el idiota está llamando literalmente a cada presencia demoníaca que pueda haber si quieren unirse a la diversión. Sususi explicó, ignorando el momento de locura temporal de su sirviente más fuerte. El portal es permanente e inestable, así que tenemos que arreglarlo mientras le pateamos el trasero para que no se adelante, y mutilar al idiota que tontamente hizo el portal en primer lugar. La dragones explicó. ¿Un portal permanente? Shadow levantó una ceja. Eso es nuevo. Naruto suspiró, renunció a ser utilizado para resolver otro problema del que no debería tener parte. Esta fue la tercera excursión aleatoria que tuvo que tomar desde que su maestro lo llevó a saltar de dimensión para su entrenamiento. ¿Por qué siempre tenemos que hacer locuras? Pensé que tu viaje de entrenamiento simplemente iba a ser eso, un viaje de entrenamiento. Y la gente pensaba que esa mierda solo sucede cuando yo soy el responsable de las misiones. Hay una buena razón para eso, gruñó el dios de ninguno mientras se levantaba, invirtiendo el tiempo en su cuerpo para que las varias docenas de huesos rotos que recibió ya no existieran. Se llama ley de Murphy. Eso, y el multiverso odia mis entrañas por alguna oscura razón. Reuní. El chico suspiró antes de mirar a los noqueados Rii y Shinji. ¿No deberíamos hacer algo al respecto? ¿Sabes? Asegurarte de que no estén muertos y esas cosas. Estarán bien. Ghost agitó una mano perezosamente. Shinji es un idiota optimista, por lo que se cura rápidamente, y Rei es del tipo silencioso y frío. Siempre regresan sin importar lo que pase. Bien, Shadow se enfurruñó ante el dragón mientras se cubría en la oscuridad antes de que su atuendo casual natural se materializara a partir de la sustancia vacía. Después de esto, es mejor que no nos molestes con las tareas de nuevo, Sususi. Asusta a uno de los dioses locales para hacer tu trabajo por una vez en lugar de tirarlo sobre nosotros. La dragones resopló cuando ella abrió un portal frente al grupo de 3. Claro. Lo que digas, esclavo, jodido bolso para caminar.